Días. A los que no he podido saludar, feliz día. Apago estos. Ahí está. Como les decía, feliz día. Retumba, me parece, ¿no? Con eco. Que me lo suba. Ahí está, a ver. Bueno, ahí está. A ver si arrancamos. Qué lindo tiempo que podemos pasar, hermanos, en esta mañana de domingo. Y antes de entrar en el mensaje, recordar y repetir los motivos por los cuales recién terminamos de orar a nuestro Dios. La Iglesia está presente en los momentos de dificultades, de prueba. Y eso es una verdad y una cuestión que la hemos vivido y experimentado. Y el miércoles nos alegramos todos con el nacimiento de Isabela. Y como iglesia estamos clamando por la vida de esta hermosa bebé. Recordemos, arrodillémonos, clamemos a nuestro Padre. Y también por la vida de Marcos, de Nati, de Facu y toda la familia que está cercana y que lo rodea. También recordar al papá de Fabiana, que ya vino por 3 meses ahora y ha aparecido una nueva infección, no saben detectar cuál es el problema. Así que también oremos por Manuel de Prado. También por la hermana de nuestro hermano Sani, Sandra. Algunos la conocen, yo tengo el gusto de poder conocerla. Viví un tiempo aquí en la Argentina, con Steven también. Y se ha detectado una enfermedad complicada, difícil. Pero nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Y también oramos por las próximas actividades que están en el boletín. Y tenemos aquí por delante varias visitas. Próximo fin de semana el pastor Jorge Folda con su esposa Raquel, una actividad especial con matrimonios y el domingo trayendo y compartiendo la palabra del Señor. Fin de semana siguiente, sábado 2 y domingo 3 de julio, vamos a tener la visita del pastor Miguel Juez con su esposa Magda, que vienen de España. Y bueno, después ya más adelante, ya en el mes de julio, si Dios quiere y por el casamiento de Rode, tendremos la oportunidad de escuchar y tener al pastor Alfredo Smith. Así que bueno, son actividades que vamos a vivir. El próximo fin de semana también aquí en el sábado va a ser, viernes y sábado va a ser un loquero, porque se interponen las actividades. Está el Cima Day, que hemos abierto la puerta como iglesias para este evento, donde toda la iglesia también está invitada a participar y a compartir. Entrando en el mensaje en esta mañana estamos terminando en los grupos de vida con el estudio del Espíritu Santo, cerrando con los frutos. Algunos harán repaso, otros estarán dándolo, pero lo cierto es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos, y Él desea que cada uno de nosotros pueda ponerlo en práctica para edificación del cuerpo de Cristo. Alguien dijo alguna vez, podemos ser muchos por lo que hacemos, pero podemos ser deficientes por los que somos. Por eso, hoy más que nunca necesitamos aprender a vivir lo que creemos, poner en práctica la palabra de Dios y así llevar fruto y llegar a ser como Él en la vida diaria. El fruto es el carácter de Cristo producido en nosotros para que podamos mostrar al mundo tal como Él es. El fruto del Espíritu se compone de varias cualidades de carácter, pero es un fruto, no puede ser separado en una sola cosa. Y tal vez como resumen, digamos, de esto, podemos tal vez tomar la palabra del amor. Así como una naranja está cubierta con una cáscara exterior, el amor es la dimensión unificadora del fruto espiritual. El fruto es entonces el carácter de Cristo, es su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre y su templanza. Pero lo cierto, hoy tenemos que reconocer que no es fácil vivir una vida en el Espíritu. Nos cuesta experimentar día a día la llenura del Espíritu.
por nuestra condición. Y esto muchas veces provoca en nuestro ser desánimo. Cuando vemos una persona imposibilitada, con dificultad, enferma, cuando vemos un niño con problemas, enseguida está la preocupación y nos causa dolor, nos causa angustia. Pero ¿qué decir de la salud espiritual, de la vida espiritual de cada uno? ¿Qué decir de nuestra debilidad? Uno de los terribles males que azota y que recrudece día a día en la vida de los creyentes. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición humana y reconocer nuestra condición de debilidad. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil en la carne, cuando soy débil en mí mismo, entonces soy poderoso. Y para que esta flaqueza se mantenga, dice el apóstol, le fue dado un aguijón que lo abofetee para que no se enaltezca. La debilidad que estamos hablando es la debilidad del alma, tan distintiva en estos días y que ha desplazado a muchos de una vida victoriosa y de una vida gozosa en el Señor. En Malaquías 3:14, el profeta dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué sentido tiene de guardar su palabra si estamos y vivimos en aflicción? Y esta es la determinación de una persona que está atravesando un tiempo de debilidad. No tiene buena visión, no tiene definición. Tal vez se entrega al abandono. Pasa el tiempo, tal vez pasó el primer amor, desapareció el gozo y el alma se llena de una angustia o de un cansancio injustificado. Y puede darse el caso de presentar debilidad relacionado a lo que es el reino de los cielos, a las tareas que están relacionadas con el Señor. Y por otro lado, tener fuerzas y expectativas en el ámbito secular, como ser en el trabajo. Síntoma, muestra de debilidad. Tomás, el discípulo del Señor Jesús, por estar ausente en un encuentro, muestra otra consecuencia de debilidad. Cuando él dijo, que es la pérdida de fe, cuando él dijo, si no veo, no lo creo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Jueces, y vemos ahí el relato del capítulo 16, que nos presenta a Sansón, un hombre con fuerza, con poder, pero que pasa a ser un débil e indefenso. Y en ese capítulo muestra distintas características que están relacionadas con la debilidad. El versículo 5 dice, vencido, atado, atormentado. El verso 7 dice, seré como cualquiera de los hombres. El verso 16 dice, su alma fue reducida a mortal angustia. El 20, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Este hombre sabía que podía perder su fuerza y comenzó a jugar, a menospreciar con ella. Y este es un llamado de atención para mi vida. Y es un llamado de atención para todos, porque cuidado, el que piensa estar firme, el que piensa estar seguro en sí mismo, tenga mucho cuidado, porque puede caer. Pero lo grande y maravilloso en esta mañana es poder decir que Dios usa a los débiles y Él quiere sacarnos del sueño, del adormecimiento espiritual que muchas veces hemos caído. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y lo cierto es que todos tenemos imperfecciones, todos tenemos defectos físicos, emocionales, intelectuales, espirituales. Atravesamos y vivimos circunstancias que muchas veces descontrolan nuestra vida, que nos debilitan, como pueden ser las limitaciones relacionales. Ahora, lo importante es qué hacer con ellas. Porque cuántas veces caemos en el error de negar nuestra debilidad, de defendernos,
de excusarnos, de ocultarlas, y lo único que logramos es un resentimiento. Y esto le impide a Dios usar mi debilidad de la manera que Él quiere. Porque Dios tiene una perspectiva totalmente diferente a mi debilidad. Dios dijo en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De modo que a menudo Dios actúa de manera exactamente opuesta a la que nosotros creemos o entendemos. Pensamos que Dios solamente quiere usar nuestros puntos fuertes, las fortalezas, pero Él también quiere usar nuestras debilidades para su gloria, para manifestarse con poder. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo lógico para nosotros sería pensar que Dios eligiera a personas importantes para llevar adelante su obra. ¿Quién podría pensar transformar el mundo y elegir a personas que no tenían voz? Personas que eran despreciadas, personas que no tenían tal vez personalidad. Pero Dios hace exactamente lo opuesto, porque desde el punto de vista bíblico Dios salva a los que son don nadies, a los que no tienen nombre, y les da un nombre. Dios no llama a las personas acreditadas, sino que Él acredita a los que llama. Y esto lo hizo con un único propósito, para demostrar que su mensaje de salvación es solamente obra suya. Si solo necesitáramos mayor formación, más compromiso con la moral, más confianza, no habría necesidad de la cruz de Cristo. Por eso mis debilidades y tus debilidades no son un accidente. Dios permite voluntariamente en nuestra vida, con un propósito de demostrar su poder, de manifestarse con poder. A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, hasta 7 abomina su alma. La primera que menciona es los ojos altivos, el orgullo. El orgullo que puede ser por una condición social, por la capacidad que tengo, por mi belleza exterior, o simplemente por creerme que tengo autoridad espiritual por encima de algún otro, cuando estoy exactamente en el mismo nivel y en el mismo lugar. Dios trabaja con los débiles que admiten serlo. Jesús consideró el reconocimiento de nuestra necesidad como un atributo cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y esa es la actitud que realmente Él bendice. Y cuando decimos débiles no me refiero a personas con poca capacidad intelectual o de inteligencia pobre. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, en la historia de la humanidad, de hombres con gran sabiduría que fueron hombres de fe, llenos del Señor. Débiles son los que se sienten pobres al contemplar su pequeñez y su miseria delante de la grandeza y la santidad de Dios. El Señor Jesús también mismo, Él nos aclara de una manera clara, rotunda, cuando dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa, cómo Dios ama a los imperfectos, a las personas comunes, a las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias a pesar de la debilidad. Si solamente Dios usara a las personas perfectas, nada de esto sería hecho, porque nadie es perfecto. Y sinceramente que Dios use a los imperfectos para mí es muy alentador, me da alegría. Una debilidad, un aguijón, como dice Pablo, no es un pecado, no es un vicio, no es un defecto en tu carácter que podés cambiar. Una debilidad es cualquier limitación que tengas o heredaste y no tenés poder para cambiarla. Puede ser una limitación física, como una enfermedad crónica, puede ser falta de fuerzas, puede ser una incapacidad.
Puede ser una limitación emocional, como un trauma. Yo días atrás estuve en otra iglesia compartiendo con un joven de 18 o 19 años, al que de chico le pusieron un sobrenombre relacionado con la timidez. Este muchacho no habla, no se expresa. Tenés que preguntarle 3, 4 veces para que te suelte una pequeña palabra. Y él está viviendo una situación muy difícil y complicada en su hogar, porque el padrastro ha intentado abusar de su hermana menor. Y hablando con este joven, pudimos llegar a que él también de niño había sido abusado. Y por eso actuaba de esa manera, retraído. Y él por un lado quiere ayudar a su hermana, pero siente que no puede. Pero el Señor está haciendo algo nuevo, porque ya no lo llaman más con el nombre, con ese sobrenombre, lo llaman con el nombre propio. Y por sobre todas las cosas por el nombre que Dios le ha dado, porque es un hijo de Dios. Y Dios está haciendo la obra en esta persona, y Él quiere restaurar. Y lo que ha podido ser una debilidad en su vida, Dios, el Señor, la transforma, para que Él pueda ser de bendición, de ayuda en su hogar con su hermana menor. Y estamos orando y estamos viendo cambios. Y ya ha empezado a expresarse de una manera distinta. Y ha comenzado a hablar y empieza a decir sus ideas y sus principios. Dios quiere hacer, Dios quiere usar tu vida, a pesar de lo que hayas vivido. No todos son superhombres, no todos son talentosos, inteligentes. Satanás siempre siembra la duda y siempre te dice no podés. Y si pienso en las limitaciones que tengo en esta vida, puedo ser tentado y seguramente que diría, Dios no puede usarme. Pero a Dios no lo detienen nuestras limitaciones. De hecho, Dios se alegra en poner su poder en envases comunes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Igual que una artesanía común que podés comprar acá enfrente los sábados o domingos por la tarde. Una artesanía de barro con defectos. Así somos nosotros, frágiles, fáciles de romper. Pero Dios nos va a usar si permitimos que trabaje por medio de nuestras debilidades. Y para que esto ocurra, seguir el consejo del apóstol, para que la excelencia del poder sea de Dios. Por eso tenemos que dejar de pretender tener todo bajo control y ser honestos con nosotros mismos. En lugar de vivir negando y dando excusas, tomar tiempo, cada uno, para identificar las ineptitudes personales y confiar que Dios está haciendo la obra en medio de su pueblo. 2 grandes confesiones en el Nuevo Testamento muestran lo que necesitamos para vivir saludablemente. La primera fue del apóstol Pedro, que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda, la de Pablo, que le dijo a la multitud idólatra en Listra, cuando el cojo de nacimiento fue sanado, cuando la multitud se confundió y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el apóstol dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y si queremos ser usados por Dios, en primer lugar, como dijo el apóstol Pedro, tenemos que conocer y declarar que Cristo es el Hijo del Dios viviente y reconocer su señorío y poder sobre nuestra vida. Y en segundo lugar, lo que dijo el apóstol Pablo, no olvidarnos de nuestra condición, que somos simples humanos semejantes. Es lamentable, pero muchos cristianos se olvidan de esta segunda parte, en que somos humanos. El orgullo, la autosuficiencia, no lo demuestran únicamente los siervos, los pastores que están en aviones particulares y van de país a país, ciudad en ciudad, llevando un mensaje. Muchos de ellos falsos maestros, cada uno de ellos dará cuenta delante del Señor. Pero también están los que muestran una falsa humildad. Y la Biblia dice que la humildad conduce a la sabiduría y hace hincapié en someterse a Dios en lugar de construirse en su propio ego.
La Biblia advierte contra la falsa humildad, que significa intentar impresionar a otras personas, pero no tiene nada que ver con la construcción de una relación con Dios. Por eso el tema es cada uno reconocer y alegrarse en sus debilidades. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si leemos este pasaje parece no tener sentido. Por un lado queremos ser libres de las debilidades, pero nos alegramos con ellas, porque ese contentamiento, esa alegría es la expresión de fe en la bondad de Dios. El apóstol Pablo da muchas razones para alegrarnos en nuestras debilidades, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos sentimos débil, Dios nos está recordando que dependemos pura y exclusivamente de Él, que nosotros solos sin Él no somos nada. Nuestra debilidad también nos previene de la arrogancia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En ciertas oportunidades Dios nos conecta a una debilidad para mantener nuestro ego controlado. Una limitación puede actuar muchas veces como un regulador que nos previene de no ir muy rápido, de tratar de pasarlo a Dios y de dirigirlo. Cuando Gedeón reclutó un ejército de 32.000 soldados para pelear contra los madianitas, Dios redujo ese ejército a 300 personas, 300 soldados, estableciendo una proporción de 450 madianitas a un israelita, porque se enfrentaban contra un ejército de 135.000 soldados. Matemáticamente, humanamente, esto es una fórmula para el desastre. Pero todos sabemos cómo termina la historia. Dios lo hizo para que Israel, su pueblo, reconociera que no fueron sus fuerzas, sino solamente el poder de Él obrando y operando. Nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los hermanos. Mientras la fuerza propia cultiva el hecho de decir yo puedo por mis propias cuentas, mis propias fuerzas, no necesito de nadie. Mis limitaciones, mis debilidades muestran cuánto necesitamos unos de otros. Si alguno prevaleciere contra uno, dos la resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando en la vida tejemos trenzas débiles, una soga muy fuerte se puede formar. Un cristiano que está solo es un cristiano que está expuesto. Es un cristiano débil. Pero cuando un cristiano forma parte del cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Jesucristo, entonces es un cristiano victorioso. Un cristiano que está preparado para el día a día, para la batalla. Todos los grandes hombres de Dios fueron personas débiles. La debilidad de Moisés era su temperamento. Por su mal genio, su mal carácter, salió, mató al egipcio, golpeó la roca cuando le tenía que hablar, rompió la tabla de los 10 mandamientos. Pero Números 12 dice que Dios transformó a Moisés en el hombre más manso de la tierra. Hombre de mal genio, hombre más manso de la tierra por el poder transformador de Dios. La debilidad de Gedeón era su autoestima. 2 veces pidió la prueba del vellón. En Jueces 6 dice que Dios lo transformó en un varón esforzado y valiente. La debilidad de Abraham era el temor. 2 veces, no una, 2. Mintió en cuanto a su esposa, diciendo que era su hermana,
por miedo. Romanos 4 dice que Dios transformó a Abraham en el padre de todos los creyentes. Impulsivo de voluntad, débil, Pedro se convirtió de una piedra pequeña en un gran siervo y líder. David, el adúltero, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, como dice Hechos 13. Juan, uno de los arrogantes hijos del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. Y dice Hebreos 11, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel los profetas, sacaron fuerzas de debilidad. Y Dios quiere tomar mi debilidad, tu debilidad más grande, y la quiere transformar, porque quiere manifestar su poder para su gloria. Por eso tenemos que reconocer que somos frágiles. Tantas veces vivimos con la máscara puesta. ¿Cuántas veces queremos dar una imagen? Y parece que se da el efecto cuando traspasamos la puerta del frente. Entramos al lugar santo y todos nos revestimos con una coraza donde desaparecen los problemas. El apóstol Pablo, lo que fue este siervo del Señor, él pudo mostrarse como una persona, como un humano vulnerable. Él mostró sus fallas cuando dijo, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino mal que no quiero? Eso hago. Él fue a lo profundo y mostró sus sentimientos. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. El apóstol Pablo habló de sus frustraciones, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol manifestó sus temores. Estuvo entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Saber ser vulnerable ayuda a liberarnos emocionalmente, alivia el estrés, desactiva los temores. Dios da gracias a los humildes. Pero ¿sabes qué? La humildad no es negar tus fuerzas. Humildad es ser honesto con tu debilidad. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Ser vulnerable es una cualidad que se valora. Uno es atraído hacia los humildes. El orgulloso enseguida uno pone un freno, ya te molesta. Ser auténtico atrae. Reconocer la debilidad es el camino de intimidad con otros. Nuestras fortalezas crean competencias, mientras las debilidades producen comunión. Y en cierto momento uno tiene que tomar la decisión y dice, bueno, acá estoy, como hijo de Dios. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero impresionar a las personas o quiero influenciarlas? Yo puedo impresionar a la distancia. Yo puedo impresionar a la distancia. Alguien que no conozco, si yo mantengo vos allá, yo acá, él puede tomar un concepto de mí. Ahora, si yo me acerco, va también a comenzar a ver mis errores. Comienza a ver los defectos. Y eso es muy bueno. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermanos, en vez de sentirnos autosuficientes, insuperables, tenemos que observarnos como un trofeo de la gracia de Dios. Cuando Satanás permanentemente apunta a nuestra debilidad, nuestro sentir tiene que ser reconocer el señorío de nuestro Señor. Alabar su nombre, porque Él entiende cada debilidad nuestra. Y el Espíritu Santo que nos ayuda en cada una de nuestras debilidades. Ya estamos terminando.
A mí siempre me gustaron leer y me regalaban de chico. Mi tía que tenía librería me regalaba las biografías. Y siempre me gustaba leer acerca de los grandes hombres de Dios. Y a lo mejor seguramente han leído o han escuchado de Moody. Moody fue un zapatero con muy poca educación formal, sin ninguna credencial eclesiástica. No pertenecía a ninguna denominación. Por eso pudo trabajar con todas las denominaciones. Porque él decía y pensaba y era guiado por el Señor. Pero dice que una mañana, muy temprano, y yo pensaba en mi vida, digo, qué bueno sería. Dice que Moody, con un grupo de amigos, se fue a un descampado. Se fueron a un descampado para orar, para confesar delante de Dios sus pecados y para consagrar la vida a Él. Entre el grupo de amigos dice que estaba Enrique Barley. Y dice que el amigo dijo esa mañana, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con, por, en y a través de un hombre total y completamente consagrado a Él. Y dice que esas palabras del amigo calaron tan alto en Moody, él quedó conmovido. Y a partir de ese día él se propuso, un hombre común, ordinario, en consagrarse completamente y totalmente a Cristo. Y la historia cuenta que realmente lo logró. Tan grande fue el ministerio que desarrollaron que muchos llamaron el tercer gran despertamiento. Dice que este hombre en 25 años recorrió el mundo de habla inglesa. Sin radio ni televisión, predicó a más de 100 millones de personas. Sin educación superior porque tenía solamente el primario, él inició escuelas y fundó universidades. Sin formación teológica, aunque tenía su teología muy clara, muy simple, basada en 3 puntos que eran los que impactaran su vida, porque él se consideraba arruinado por el pecado, redimido por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo. Este hombre dejó una huella en el evangelismo del siglo XIX. Él tuvo una vida admirable. Y uno cuando lee una historia de tal magnitud, piensa, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia con mi vida? ¿Por qué este hombre pudo hacerlo? Hace 2 semanas atrás, o 3, 2, tuvimos una conferencia misionera. Nuevamente un desafío a vivir una vida con un sentido, con un propósito. ¿Será que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con, o este mundo actual, el siglo actual, con, por, en y a través de un hombre total y completamente consagrado a Él? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado en tu vida? En los docentes, en los comerciantes, en los profesionales, los que desempeñan un oficio, los estudiantes de esta iglesia nordeste. ¿Por qué un hombre como Moody? ¿Por qué tantos han logrado la meta? ¿Cuál marca la diferencia? Sin lugar a dudas, es una entrega total. Dejar de lado la comodidad y confiar plenamente que Dios quiere hacer cosas nuevas en cada uno de sus hijos. Hermanos, para terminar también, hoy es el Día del Padre. Yo agradezco a Dios por el Padre que me dio, que ya está en la presencia del Señor.
desde el año 96. Y agradezco a Dios porque me dio la posibilidad de ser papá también, de Clary y de Juani. Todos recibimos un presente, los papás acá de este lugar. Y dice: papá, un ejemplo a seguir. Como padre de tu hogar, yo, Federico, le puedo decir hoy a Clarisa y a Juan Ignacio: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cuando dejo este lugar y voy ahora a compartir la mesa con la familia, puedo tomar a mis hijos y decirles: queridos, imítenme como yo imito a Cristo. Muchas veces la comodidad, la falta de compromiso, hace que lugares que nos corresponden estar a nosotros presentes como sacerdotes del hogar, esa función la termine cumpliendo o tu esposa, o tu suegra, o tu mamá, o tu hermana, o quien sea. Cada uno de los hombres de esta congregación en este día tienen un llamado especial a la santidad, a la búsqueda de la presencia de Dios en sus vidas. Cada uno de ustedes, como yo, somos responsables de nuestros hogares. Y Dios en esta mañana te está llamando a que reconozcas tu debilidad, a que reconozcas tu imperfección, a que deposites tus cargas en la cruz, porque Él quiere transformar tu debilidad en una fortaleza para la gloria de su nombre. Si lo creemos, si lo anhelamos, así será. Que Dios bendiga su palabra. Oramos y Ariel nos ayuda a terminar. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu amor, tu palabra para con nosotros. Señor, qué maravillosa que es tu palabra. Cuántas verdades nos ayudan a encauzar. Padre, entregamos nuestras vidas delante de ti, convencidos, Señor, y aferrados a tus promesas y a tu palabra, que vos transformás una debilidad, y vos en medio de una debilidad cumplís tu propósito para tu gloria. Señor, manifestate con poder. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.